cómo éramos al principio. ¿Quién se acuerda? Al principio vivíamos a golpes. Llego y te digo, necesito una formación. ¿Puedes dármela? Me dices que sí. Y entonces empezamos a golpearnos. Llegará un día en el que alguien dirá, se han acabado los golpes. Alguien sabe por qué, pero no lo sabremos. Y empezaremos a golpearnos. Otra vez. Estamos juntos porque estamos en vuelo. Los vencejos tienen las patas muy débiles y cuando se posan, se las quiebran. Somos vencejos y debemos volar sin detenernos, porque el mundo nos ha prometido que nuestras patas se quebrarán cuando nos posemos. Muy bien. Mejor eso, mejor la pasión total que... Sí. La aguantada está muy bien, la verdad, muy bien. Eso, tira, sí, lo tira. Muy bien, Ginebra. Eso es con energía, muy bien, Ginebra.
brazo estirado ahí. Frénate. Vale, está bien. No está puede bien. ser ese movimiento. A mí no me importa, ¿eh? Joder. Ahora sí es un poco excesivo. No, sigue, aguanta. Gonzalo. Bien. A la pelea, sí, a la pelea. Ya tienes que estar esperando a poner el fondo. Más al medio. Gonzalo, empújale que no estés en medio. Ahí, más. Ahí, eso es. Ahí estoy bien. Dime que me amas. Dime que me amarás siempre. Dime que estarás siempre conmigo. Dime que jugaremos juntos a todo. Dime que alguna vez ganaremos. Dime que me vigilarás y me perseguirás. Dime que haremos la última revolución. Dime que no vamos a morir nunca. Dime que vendrás a mi habitación por la noche. Te sentarás al lado de mi cama y me contarás un cuento que sea verdad. Dime que no intentarás engañarme. Háblame de las cosas importantes. El fracaso, el futuro, la muerte, el aburrimiento. Y al despertar, pensaré que todo ha sido un sueño. Y empezaré a ser mejor que tú. El hijo supera al padre, y entonces el padre solo piensa en cómo volver a superar al hijo. Y así continúa la historia. Dime que me amas. Dime que me amarás siempre. Dime que estarás siempre conmigo. Dime que no vamos a morir nunca. Pero has echado muy poca. Curasán lo estoy rellenando. Curasán. El curasán. No había donde ir. Hola. Han dicho ahora al principio. Pero quién sabe. Quiero verme, a ver. Quedan bien. Creo que alguna vez has llevado gafas, ¿no? A ver, señoritas, castigado todo el que diga plana. Que la plana no se hace plana, se hace recta. ¡A la galería, niño! Personas. No somos juguetes. Tenemos que atacar. Tenemos que hacer algo. No. Sí. Súbete. Vale, Aquí. si alguna duda, me preguntáis. Aquí. ¿Listo? Ahí. Me hacen abdominal. ¿Tienes algo ahí? Wow, qué fuerte eres. Está pillado por completo. No, no es por eso. Vale, gracias. ¿Tienes algo nudo? Un momento, parad. Un momento, parad. Tú relájate como si estuvieras en Uy, está como que ya está bien. el sillón de abajo. No hace falta que estés. Pero quería chocolate. El chocolate. Podéis saber cómo me chorreaba el pelo, pues te salían lunares. ¿Y ahora? También, date fuerte por ahí. En la cara por ahí sobre todo. No, tú no. Está. Tocaban en la cara y estaban descalificados. ¡Ah, qué asco! Pero me da asco. Tío.
Pones cara de foto, ya la tienes clara, La tiene súper clara. Es un poco Y la Pablo, postura y todo. Ay, Un poco. ay. No te con la misma cara de... Al principio yo, pues era como, vale, una cosa divertida, un trabajo más, y no me esperaba nada de lo que iba a ser. Pero según ha ido sucediendo, me iba gustando, a la vez que me iba pareciendo duro, me iba gustando, no sé, me movía a saber más. Bueno, no sé, ha sido como de repente cambiar y empezar a hacer otras cosas nuevas que nunca había hecho. Y conocer a nueva gente, a gente que me cae bien. Ahora estoy formando parte de una obra de teatro y está muy bien, porque nunca había hecho teatro antes, pero ahora que lo he probado me está gustando. En el colegio te tratan como, bueno, como a niños. Niños, sí, niños. Y aquí no sé, nos tratáis un poco más niños libres, hasta un poco de personas adultas, ¿sabes? Bueno, depende del momento, porque me siento muy niño cuando estamos jugando todos juntos con los mayores y todo, pero me siento más adulto cuando estamos hablando del texto y hablando serio. Porque a veces nos vamos un poco y no hacemos mucho caso, somos niños. Me ha hecho pensar bastante en cómo pasa el tiempo, porque la obra va un poco así, que pasa el tiempo muy rápido. O sea, es que como también no es solo una obra de teatro, se parece también todo a una vida normal. Más libre, hay cosas que tampoco son de aprender, que son un poco improvisadas, así. Y además no es como una obra de teatro de haz tal, y haz tal. Te diviertes y no estás solo voy para allá, digo tal. Nos estamos interpretando como a nosotros mismos en un día normal. Y nos divertimos, hacemos cosas, pasamos momentos de tensión, alegría, tristeza. Candela también es muy responsable y eso, pero todos nosotros tenemos nuestro momento loco. Una ocasión especial. Luego ya hay que ponernos serios y ensayar. En la tercera parte, la tarde, cuando digo mi texto y Ginebra baila. Esa es mi parte favorita, porque es como liberarte y decir lo que sientes. Me encanta la noche, pues porque a mí me gusta mucho, o sea, me gusta pasármelo también bien por el día, pero sobre todo me gusta pasarlo bien por la noche. O sea, por ejemplo, ir a cenar a algún sitio, no sé, con mis padres, por ejemplo, siempre cuando hacemos planes por la tarde y todo eso, luego, ¿sabes? Me apetece muchísimo irme a cenar con ellos o algo así. Por la noche es lo que más me gusta, no sé, me da como, ¿sabes? No hay como todo, no está como todo con sol ahí, que no me gusta nada. Está como todo tranquilo y eso me gusta mucho. Pero hay un alma muy festivo en la noche, pero todo está tranquilo. Y entonces, no sé, es como para disfrutarlo un poco, aparte de para actuar Hombre, yo disfruto la obra entera, pero no sé, me gusta más la noche. Yo creo que todo va a ir bien, mejor que en los ensayos. Pero de repente tiene que cambiar tu actitud cuando veas que no es algo bueno, es algo malo. Porque Si te pones tonto, tienes que hacer eso. Que se te vea, que si no levantas un poquito, si no esperas del suelo, no se ve. movimiento en sí mismo, 3, 2, 1. Energía. Vale. Ahora viene otro. ¿Tú dónde vas? Aquí siempre te quedas clavado. Mientras yo soy Ginebra, se me está llevando Gonzalo, ¿tú dónde vas? Lógicamente no. ¿A qué? Las vueltas. Esto, deciros, después de la pistola, las vueltas. En tu cabeza, a fuerza. Gonzalo se ha llevado a Ginebra, ¿vale? Después de las vueltas, ¿dónde vas? Eso, la salida de la cama cuando vienes te va a ser más fácil por ahí, aunque ella venga de aquí. Y siempre un poco para allá, que si no está mal. ¿Vale? Sí, siempre pierdes un poco cuando de ella sale de ahí, tú desde la ahí, para que no te espalden las chicas, para que no escapen las chicas, Y ¿vale? mídelo bien eso, mide cuando ella se va, cuando os paráis, tiene que tener también los ojos. Sí, también otra
la cama nunca. No me entero mucho de cuando... Ya. Y aquí hable algo de alguna monería. Ya. Son medio caricias, medio molestias. O sea, lo típico que hace un poco medio de todo. ¿Tú sabes si es cariñoso o es No puedes estar mirando. Se lo haces a él. Claro, a los... Y después, es un momentito solo. Cuando salga un poco más. Y después, ahí sí aseguras. Un minuto, ya está. Y si empiezas, si sales un poco antes, no pasa nada. Pero sí, eso es una cuestión de más. ¿Ustedes? ¿Es el malo de la película? A ver. Ella no puede entregarse porque ya le cuesta. Cuando estéis bailando, si no me mira. Tú en ella y ella en ti. Existe cariño, existe pero ya, claro. Y cuando más os alejáis, os ¿Eso que es el malo? Ya lo dije siempre de repente. A ver, dile a Y ya estamos hablando y luego está jugando los familias. No, contigo, ¿no? No has visto. Pues sí, esa es la... Estás mirando a otro lugar. Y ya la canción de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Como siempre decimos que los textos, las 3 primeras frases o 4 son muy importantes, hay que decirlas muy tranquilos, las obras tienen que empezar igual, como despacio. Dejamos que la gente se siente, dejamos que la niebla, en este caso menos, pero Los que llegan tarde, que los que lleguen tarde se sienten. Y el tema de la acogida, es el primer contacto de la obra, con lo cual tiene que ser como muy claro y con mucho amor y nada de velocidad, no os aceleréis. Silencio, yo pensaba que era cuando estaban callados todos. No, cuando se acabe la música. Cuando se acabe la música. De hecho, puedes mirar el texto que se está proyectando. Hasta que no se acabe ese texto, tú no sales. Vale. Para de rodar, se queda quieta y yo creo que ya se ha levantado y ya está. Entonces hay veces que salgo muy rápido y está aún está tirada. Pues porque se notaba que estabais un poco nerviosos todavía y que estabais como haciendo las marcas. Estás en modo... Entonces, ¿Cómo cuando se por llama? ejemplo Los coches. hubo una... Se me olvidó que había que bailar, entonces salimos todos a la vez. Sí. Aquí tu momento. Es que voy poquito a poco. Es para que se quede atenta a mí. Hay que entregarse a cada cosa, que es lo que hablábamos del amanecer. O sea, ahora son las vueltas, pues son las vueltas. Como si no hubiera haber nada más después. Tenéis que centraros en eso. ¿A dónde voy corriendo? Sí, al Cuando principio. sales corriendo, que te hagas sí, mira. ahí. O sea, tener en cuenta eso, ¿vale? Venís siempre por aquí delante o bueno, Si está contra la pared, es parte de la obra. Sí, calculando. lo hicimos a posta. Ahora. Poco a poco. Con la
Pensé que en mitad de la juventud haría un viaje en moto por todo el país, que cruzaría Norteamérica, Italia, Brasil, que llevaría el pelo largo. Pensé que tú me amarías hasta agotarme y yo te amaría hasta desaparecer. Pensé que tendría una casa grande, que vendrían amigos con una lucha pendiente y que nos pasaríamos la palabra por el aire, que se comprometerían y no nos temblaría la voz. Pensé que todos querrían venir a aquella casa y así se iría formando a nuestro alrededor una nueva ciudad. Pensé que tú llegarías y yo llenaría tu vida y tú la mía. Ese sería nuestro éxito más claro y después nos separaríamos. Pensé que alguien se atrevería a prohibirme las palabras y me salvaría la vida. Pensé que mi país era grande y la vida hermosa y nos quedaban muchos años antes de morir. Bueno, es ese. Ponemos uno por aquí. Aquí puedo. Sí, es que como todavía no vienen zombies, no sabemos cuándo van a venir. Ah, vale. Ah, tienes uno fácil. Nos ha metido. Tampoco se... Vamos. Ya me lo he pasado. Cuando se supone que me va a avisar, me pongo con las rodillas encima de sus piernas. Venga, 1, 2 y 3. Lo vamos a cargar. Oh, ya está, ya sé cómo se hace. Hay que tirarte este metal para abajo. O sea, sujeta está para arriba y esta para abajo. Vale, no funciona. No me acuerdo ahora. Leo el texto. ¿Cómo lo bajar así, Que no puedan entrar y llegar ahí como algo. Si haces el trabajo bien, luego las cosas te llegan. No hace falta que entre nadie a camarín. Ya que están ahí arriba para tener la prueba de que han ido. Esta cosa de esto es un momento especial, este texto o esta acción. Todo esto que estamos haciendo juntos es un momento, pues es un milagro. Que hemos estado tantos meses trabajando juntos, que todos hemos dejado... He venido 14 horas. Todos hemos dejado trabajos, clases, hemos hecho muchos sacrificios solo para 400 euros. Para esta hora y 20 minutos que vamos a vivir ahora. ¿De acuerdo? Así que esta hora y 20 minutos es muy raro. Es muy raro que estemos aquí. Hacer tanto lío para 1 hora y cuarto. Y para 120 pesos. Muy bien, te has dado cuenta. ¿Me ves? ¿O abajo esto es para la galería? Fonso, tío, hemos llegado al fin del mundo. ¿Ahora qué podemos hacer? No hay el teatro ya no existe, el mundo ya no existe. Dile a la gente que me entre. ¿Cómo es lo del orgullo? El público, que pase. ¿Qué momento este? Creéis que la hacéis muy bien ya y tenéis que estar en tensión para hacerla bien. Tus textos son muy buenos, los hacías muy bien.
Chicos, es toda una cuestión no de no saber hacerlo, no de no ser buenos, no de no haber trabajado, es una cuestión de estar concentrados. Yo sé que no estamos en Madrid, yo sé que no hay nadie que os conoce, pero aún así hay que hacerlo igual, con la misma tensión. Mañana tenemos que resarcirnos y hacer la mejor función, ¿vale? Estamos muy despistados. Os habéis comido porque yo tengo una canción que dura 10 minutos y siempre se me acaba y me sobra. Pues hoy me quedaban 3 minutos de canción y Gonzalo ya había acabado el texto y digo, ¿ahora qué hago? Bueno. Porque para ponerla, o sea, un lío. Mira, la función se ha salvado porque al final ha acabado bastante bien. Muy rápido. Ha acabado bien, se ha salvado. Si siempre lo salváis. Tú, bueno, aquí estoy, en vez de decir, aquí estoy. Escuchadme bien, que lo que voy a decir no lo habéis oído nunca. Has dicho, bueno, escuchadme que aquí estoy, bueno, si queréis oírme vale, pero bueno. Es una cosa que hemos hablado 1000 veces, Ginebra, además. Realmente lo vio Gonzalo, entonces fui a cogerlo. Sí, yo lo entendí, yo digo, ahora he encontrado el pantalón. Puede haber 1000 fallos en la Y las obra. velas, que las tuve que encender yo. Eso ha estado muy bien. Muy bien, es que eso es es genial. No es seguir las Sé marcas. que me está dando la luz, entonces por eso me agaché, pero... Ya, pero... Bueno, la cosa es, si uno no está en tensión, los otros 3 tienen que hacer que esté en tensión. No si uno no está en tensión, los otros 3 se bajan. Exacto, que es un poco lo que ha pasado. Sí. Y eso tenéis que verlo. Tenéis que ser inteligentes y apoyaros. Ese es el curro. Pero Eso es lo que a veces hemos pasa trabajado. que el primer texto sienta las bases de la obra. Claro, es que Y ahí, estabas desconcentrado, y ahí yo ya lo he visto, digo, hemos wow, salido... vale. Tienes 10 años en Europa. Es probable que tengas hijos. Se te han prometido cosas que no se podrán cumplir. Y como se te prometió todo, tú también prometiste. Y ahora que sabes que los que te prometieron cosas no podrán cumplir contigo nunca, tú tampoco vas a poder cumplir con aquellos a los que prometiste. Eran cosas importantes, cosas que iban a cambiar el mundo, y no vas a poder cumplir. Y es por eso por lo que estás triste. Es por eso por lo que quieres morirte. Esa es tu vida. Esa y no otra es tu vida. Tienes 10 años en Europa. Tienes un cuerpo manchado de historia. Es difícil pedir perdón si nadie te lo pide antes. ¿Cuántos años de culpa nos quedan todavía? Es bello un joven que se enfrenta por primera vez a todos los jóvenes. Joven imparable. Si guardas el secreto, si te quedas quieta un instante, tu forma de moverte hará historia. Que yo tenía esa sensación, no de que fueras tímida o no, que eso no lo sabía, sino de que habíais madurado, de que no solo habíais hecho la obra y teníais más experiencia respecto a la obra, sino que la obra os ha pasado también por el cuerpo y por vuestra propia vida, y vuestra vida ahora, en parte, es algo distinto, es algo más maduro, con un horizonte mucho más amplio. Me da la impresión de que no solo lo hacéis mejor porque tengáis más experiencia o más adiestramiento, sino porque os han pasado cosas en relación con esta función y con otras, y eso se nota desde el tono de voz, al movimiento, a la energía que transmitís al hacer las cosas o al decir las cosas. Sí que me hace ilusión, pero que la gente que es más mayor que yo, que me escuche, o sea, que yo les pueda decir, aquí estoy yo, no te vas de aquí hasta que no me escuches. Porque gracias a esto, o sea, a mí lo que me han empezado a valorar más. Porque antes era una niña que puede pensar una niña, y mucha gente lo dice. Es como los niños en su mundo, y que nos damos cuenta de todo.
que no somos bebés. Bueno, los bebés no se dan cuenta de nada, pero... Pues a mí lo que me gustaría que pasara es que la gente viendo esto, pues abra los ojos y se dé cuenta de todo y sepa luchar contra las adversidades. Y de lo que me da un poco de miedo es que de aquí no salga nada. O sea, que hagamos mucho esfuerzo para que la gente diga qué bonito. El teatro es algo que se hace artesanalmente, que se hace cada día, y cada día la función de hoy ha podido salir muy bien, pero la de mañana puede salir muy mal. Eso en otras cosas no pasa en un libro, en una película, no pasa en el teatro, sí pasa siempre. Cada vez se empieza de cero, de nuevo. Y es bueno que eso, quien ve teatro, lo note, que es una cosa muy, muy vulnerable, muy frágil. Y eso es muy bonito en el teatro. A mí eso me gusta mucho. Pero en vuestro trabajo me gusta todavía más porque creo que una de las líneas que apuntáis desde el punto de vista vital o intelectual es precisamente esa. Somos muy frágiles, somos gente muy joven, guiados por otros jóvenes, gente más joven todavía que a quienes veis como mayores, enfrentados nada menos que al mundo. Y que se vea vuestra fragilidad me parece muy hermoso porque los espectadores vemos la fragilidad nuestra en el espejo de vuestros pequeños errores, una voz que se quiebra, un pequeño error, un micro que no entra. Es tan hermoso o más a veces que los momentos más potentes de la función. Pues Itxaso quería que ese texto, como es suyo muy personal, pues quería que lo fuese igual para mí. Entonces, durante 2 meses estuvimos buceando sobre mis emociones, mis sentimientos, para buscar algo que fuese realmente importante o algo que le pudiese enseñar al mundo como algo nuevo, o para mí, o algo vivido por ellos. Y después, entonces lo estuvimos preparando mucho, yo les contaba cosas a ellos lo pasaban todo a textos. Después Itxaso, como también quería que hubiese cosas de su texto, también metíamos cosas, así y... ¿Y tú te has sentido cómoda con ese texto? ¿Lo pasas mal? ¿Lo disfrutas? Al principio lo pasaba un poco mal, porque no sé si te habrás dado cuenta que tiene algunas frases que son muy parecidas y el orden pues a veces se alterna un poco, pero ahora ya lo disfruto porque mientras que lo digo, no es como leer un libro, yo lo voy pensando, entonces... En mi cabeza se me pasan todas las imágenes y todo el tiempo que he estado con ellos construyendo el texto. ¿Y por qué te has hecho ahora más sociable? ¿Qué te mueve a...? Pues al estar así de cara al público, contándole algo que solo me había atrevido a contarle a mis padres y a ellos, es como, ahora estoy abierta, podéis venir a verme. Me siento muy identificado con cosas que tú transmites. Esa sensación de desvalimiento, por un lado, frente a la matonería, por ejemplo, o frente al ejercicio de un poder brutal, y sobre todo, algo que es mucho más bonito, esa sensación de injusticia frente a la que se quiere reaccionar. A lo mejor no se sabe cómo, o al menos yo en mi infancia tampoco sabía muy bien cómo, pero sí tenía muy claro lo que tú decías hoy, que no quiero que esto sea así. Yo quiero rebelarme frente a esto, yo quiero reaccionar frente a esto. Y eso me parece muy hermoso porque creo que es un discurso, en el mejor sentido, en el único que para mí tiene, que es político, ¿no? Es un discurso político. Yo creo que las cosas no sean así, sean distintas. A mí me gusta mucho el tener, cuando ellos lo decían, 25 años en Europa, cuando lo decís vosotros, tener 10 años en Europa y un cuerpo manchado de historia. A mí eso me parece de una belleza y de una potencia verdaderamente extraordinaria. Es de las cosas más bonitas que yo he oído nunca en un escenario, ¿no? Dicho eso, desde un cuerpo, desde una piel, con todo lo que eso significa, con toda la resonancia que tiene. Y me gusta muchísimo el final, la boda de los 4 locos, la relación entre los 4, cómo lo resolvéis con los gritos en esa enorme mesa que no es tan enorme, pero la convertís en enorme con las voces, la distancia,
que es esa proyección hacia el futuro, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué seremos? Tenemos que quedar, no te despistes, quiero que tomemos algo. Todo eso me parece muy profundo, por un lado, porque es la utopía, es el futuro, es política también, y es la emoción, es la belleza, es la solidaridad, son valores muy hermosos que no se quedan en algo teórico, precisamente por cómo lo hacéis, por cómo lo decís, por desde dónde lo decís, pasa a ser algo que se traslada a la piel de quien está escuchando también. Estás bien. Ahí. Yo creo que ha sido de las mejores. Si no la mejor, será la mejor, la mejor. Yo dije, hoy va a ser la mejor. Es así, pero no pasa nada. Qué putada del público, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Foto! Ya, pero tío. Ya, pero es que no lo han leído más. No lo han leído. De hecho, es que te has reído un momento, te has rascado, te has mirado. Con la fresa. Chistes, sí. Sí, has hecho bastantes chistes, ¿eh? Estabas sobradísimo. Estabas pasado de energía. Sí, increíble. Pero te has sentado muy bien. Te has sentado muy bien eso. Y lo de Gabriel cada vez lo hace mejor. Bueno, eso ha sido increíble. Es que ha habido muchos momentos muy bien. Sí, está mala. El hipo. Es que yo, la primera, cuando has hecho así, creí que estabas ahogando con una fresa. Es que parecía. Y mira, se me acaba de reír y yo he hecho. Eso ha sido lo que ha hecho aquí el bocadillo. Amanecía despejado y yo. Y siempre tengo tentación de decir amanecía despejado y luego te vas a decir te he visto. Es que lo he dicho. Yo tampoco lo he visto. Hemos ahora 3 semanas más. Me da tentación de decir eso, pero digo, no, ya tenéis una cosa. Tiene que ponerse. Estamos aquí en Nueva York para las noticias CNN Plus con una entrevista a Pablo Girado. Hola, Siro. Dígame unas ¿Qué tal? palabras sobre la obra. Bueno, estoy absolutamente impresionado con tu interpretación, Siro, y me gustaría, la verdad, que siguieras trabajando con nosotros durante 20 años. Son los contratos que hacemos habitualmente. Y bueno, serían 20 obras, una por año, giraríamos por todo el mundo. Y renunciarías a lo que te queda de infancia, de adolescencia y una parte de tu madurez también. Donde puedas coger la carne. ¿Ahí se ha entendido? Vale, haz que se entienda, Gabriel. ¿Así? Hace un mes. Candela, toma 6. Es la 5. No, es la 6. Pues la 5 no valía, ¿no? Esa era la 4. Vale, paramos, ¿eh? En mitad de la infancia llegará un momento en el que comprendas cómo funciona el mundo, en el que veas cómo son las personas por dentro, lo que les mueve y lo que no, lo que les importa y lo que no te han contado y sin embargo existe. Las personas compiten por una luz, por un estado,
compiten por llegar a estar en paz. Lo comprenderás después de unos años. Los mayores se reponen de cualquier cosa. Los mayores, aunque digan que quieren amar, aunque digan que sueñan con un mundo nuevo, solo quieren estar en paz consigo mismos. Yo pienso mucho. Pienso muchas cosas en casa por la tarde, por la noche, pero no las puedo aplicar, hacerlas funcionar en el mundo real. Pienso sobre mí, sobre mis amigos, sobre mi colegio, pero en realidad sé que lo único que consigo pensando tanto es separarme de los demás, porque ellos no están conmigo en la habitación. Me escucho y me contesto. Y me digo, Candela, ¿quién eres, Candela? Candela, Candela, Candela. Y me pregunto, ¿hasta cuándo hablaré conmigo misma de esa manera? Y creo que será así siempre. Se podría decir que todavía estoy a tiempo de ser cualquier persona, de ser cualquier cosa en la vida, pero creo que ya está todo decidido y que por eso soy capaz de escuchar a mis amigos y que por eso recuerdo más que otros las cosas que me dicen mis amigos y que por eso creo que les ayudo más que otros. Antes de que cumplas 11 años, te darás cuenta de que no hay justicia en el mundo. Antes de que cumplas 11 años, perdonarás lo imperdonable. Yo hago de Candela. Hacer de nosotros mismos. Cuando te preguntan en el colegio, ¿de qué haces? Sí, es... A mí también. Hago de Candela. No, en serio, ¿de qué haces? Sí, ¿de qué haces? Y yo, sí. A mí también me pasa lo mismo. ¿De qué haces en la obra? Y como... Pues, yo, de mí mismo. De mí mismo. Y dice, y eres un main character. Y entonces no sé cómo decirlo en español. Y entonces digo como, no sé, ¿sabes? Son 4 niños, pues todos somos main characters. Y protagonista. Pues es que a mí me pasa lo mismo. ¿De qué haces, Gonzalo? No, vale, en serio. Pero es que claro, tú haces de ti mismo, pero a la vez estás representando pues como un papel de alguien, aunque seas tú el que lo hace y tú el que se basa, no es todo igual. Entonces quieras que no un poco haces de alguien. Somos la infancia de los creadores de esta obra. Y nos han como educado en la obra como un espejo para reflejarse en ellos mismos y decir, ¿cómo era yo de pequeño? Le voy a decir a este que es igual que yo de pequeño. Pero no igual, tipo, tú estás representando tus acciones en otra persona. Estás representando tus acciones, le estás poniendo con otras acciones de otras personas y estás creando un personaje que no es ni tú ni la otra persona, que en mi caso sería Violeta, es entre el medio. Entonces tenemos muchas cosas en común y trabajamos juntas y hacemos un personaje, creamos otra persona. Yo hago de Celso, que es un chico muy majo, que al principio yo no captaba de quién tenía que hacer, ni me enteraba muy bien de nada. Estaba en plan, ¿a qué vengo y qué voy a hacer? Pero luego ya más tarde me fui acostumbrando, supe que cada niño tenía que hacer de uno de los mayores, que estábamos reflejando la obra que habían hecho ellos de actos de juventud, y teníamos que captar un poco cómo eran ellos, y creo que cada uno estamos más o menos en su papel totalmente. Yo creo que empezamos a ponernos en serio los ensayos cuando teníamos que ir todos los días a ensayar no sé cuántas horas y ya empezabas como a tratarlos como hermanos, como una familia, todos unidos, y entonces yo creo que ahí ya empecé a notarme como que iba en serio. Pero ya en el estreno de Sagunto ya empezamos bastante fuerte porque era en un teatro romano así y yo ya me sentí muy bien, pero claro, es que ahora es fuera de España, ahora es Cracovia y es como, bueno. Yo cuando vine la primera vez estaba muy nerviosa, o sea,
no podía moverme casi, era el primer ensayo y entonces vi que todo, o sea, que estaban como nosotros, no sé si, yo pensaba que no estaban tan nerviosos porque les veía que estaban naturales, que estaban como jugando al fútbol y eso, pero yo creo que mucha gente, como Candela, estaban nerviosas. Pero yo no me di cuenta porque estaba más en mí. Y yo creo que sé cuál era la pregunta. Pero yo creo que el momento más feliz fue mi primer estreno porque vi como toda la gente, cómo había merecido la pena todos esos ensayos, todos esos levantarme pronto para ir al colegio y luego tener que ir al ensayo, o sea, sí, yo creo que sí. Ahí es uno de mis momentos más felices de la obra. Yo había venido de tenis y estábamos comiendo todos en casa del abuelo como todos los sábados. Llamó Violeta al telefonillo y nos dijo, venga, que nos vamos a ensayar, era el primer día. Cogimos la bicicleta y mi momento más feliz fue cuando bajábamos la calle a punto de llegar al sitio, en la bicicleta a toda pastilla, ahí esquivando a los coches, ese fue mi momento más feliz. Mi momento más feliz yo creo que fue cuando estrenamos en Madrid, o sea, estrenamos en Madrid, en la Casa Encendida, que antes de que estaba Fele diciéndonos que nos tranquilizáramos, que estábamos muy nerviosos todos, en general, algunos enfermos. Sí. Y entonces, al final de la hora que nos dijeron que muy bien, que para que fuera la primera vez que estábamos en Madrid y tal, que estaba muy bien, que aunque hubiera habido algún fallo y cosas así, que estuvo bien. Sí, después de la Casa Encendida, que nos echaron la bronca. Pues un día que estábamos ya, que era como ensayo para Sagunto, ya que nos íbamos a ir en poco tiempo y tal, que estábamos muy desconcentrados, que sobre todo yo estaba muy desconcentrado, no estaba nada porque acababa de tener 2 exámenes y tal, entonces estaba muy en otra parte y estaba muy mal y me echaron la bronca y tal, que quería estar más atento y tal. Sí, me acuerdo. No, es que estaba un poco como él estaba se metía debajo del edredón, pero claro, había tenido 6 Estaba ido y corría y se distraía. Había sido una semana dura en el colegio, entonces. Pues uno de los viajes que hicimos fue a Bilbao, que todos estábamos muy emocionados, no sé qué, vamos a pasárnoslo bien. Nos gustaba mucho Bilbao. Claro. Y estuvimos primero viendo el Palacio de Guggenheim. Museo. El museo. ¿He dicho palacio, en serio? Sí. y estábamos como un poco distraídos y yo creo que la obra no nos lo tomamos muy en serio. Entonces cuando acabó nos dijeron que no, vale, había estado bien por todo lo que nos habíamos esforzado, pero que no era suficiente. Que en verdad nosotros lo podíamos haber hecho muchísimo mejor, que no nos lo habíamos currado tanto. Y entonces yo al principio fue como, ¿pero qué dices? O sea, me he dejado ahí todo, pero es que eso es lo que piensas mientras que te lo dicen. Luego te das cuenta de que no, te tenían razón, estabas distraído y lo tienes que admitir en algún momento, que es verdad, lo habías hecho mal. Sí, a mí eso me afectó mucho porque estuve un poco borde después de que me lo dijeran. Digo, no, yo no lo he hecho mal, sois vosotros, es vuestra culpa. No, y después en las entrevistas que hacíamos yo estaba borde, estaba como enfadada, me decían, ¿qué te pasa? Y nada. Era como, vale, qué guay, vamos a hacer una obra, qué guay, a ver, practicamos, vale, muy fácil. Y luego pasaron 2, como 1, 2, es como, porque en plan de escuchar el texto, sí. Venga, qué fácil, pensé, dime, no sé qué. Es como, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser su amiga? Porque da igual, qué fácil, si no les voy a volver a ver. Y ahora ya es como diferente. Tienes que enfocarte. Machismo. Tienes que enfocarte en el texto, tienes que saberlo, tienes que saber lo que estás haciendo. Ya somos bastante mayores para comprender lo que estamos haciendo, lo que sabemos, lo que no. Hay cosas en nuestros textos que debemos sentir, exacto, buscar. Y, que estén dentro. No exacto. Eso ha sido bastante difícil porque... Y vale, a veces te dicen lo que tienes que hacer, pero tú lo puedes hacer a tu manera, no tienes que hacerlo como si quisieses imitarle. Claro, que siempre no es por el texto, porque sea difícil compenetrar por el otro, sino porque dices el texto y hoy no te lo crees y no te sale, no estás pensando y no te sale. Es que no lo sabes, porque simplemente es como estoy leyendo algo, entonces es como, hola, mi nombre es Celso y me llamo algo y na. En vez de, mi nombre es
Celso, sabes que tu nombre es Celso. O sea, es el primer nombre que me ha venido. Mi nombre es Celso. Pero tienes que sentirlo, tienes que saber lo que estás hablando, porque si no estás de acuerdo con el texto, tendrías que cambiarlo, tendrías que adaptarlo a tu manera y tendrías que cambiarlo, ¿sabes? Porque yo no voy a hacer un texto, ya te lo digo, yo no voy a hacer un texto en el que no sé de lo que están hablando. Tú estás creyendo. Si es que mi voz es totalmente diferente cuando estoy diciendo mi texto. Es como si estuvieras diciendo una mentira. Claro, y sobre todo cuando lo dices... No, una mentira no. Algo una mentira que no es real, es diferente. Es un concepto diferente. Es que, ¿sabes como que Que es real, pero no sobre ti. Algunas personas, pues cuando están diciendo una mentira, pues están como... Sí, vuelo, puedo volar. Sí, pero cuando tú puedo dices... pero en un texto, claro, en un texto es diferente porque tú, si dices algo que no entiendes, es como... Tienes miedo. ¿Para qué lo dices? Tienes miedo de decirlo. Es como... Cuando dices el texto tienes que pensar en ello, o sea, tienes que saber que tú en verdad quieres decir eso. No tienes que decirlo porque sea así la obra, tienes que decirlo porque tú crees en eso. Claro. Y porque aunque no lo hayas hecho tú, sabes cómo es y te sientes como si lo hubieses hecho tú. Te sientes dentro. ¿Habla? Yo creo que cuando ellos hicieron la obra, sabían que era una buena obra, sabían lo que iban a decir, sabían que lo que decían estaba bien dicho, pero les faltaba algo y no sabían lo que eran. Entonces ellos pensaban como, nosotros somos jóvenes, está hablando sobre los actos de juventud, pero la verdad la juventud lo que es... No estoy diciendo que hacer experimentos, hay que hacer experimentos. No es, o sea, claro, no digo que la juventud, o sea, no digo que Celso y la compañera de Tu juventud depende de cómo haya sean, sido tu infancia. sean viejos. Simplemente estoy diciendo que la juventud es más cuando tienes mucho... ellos creo que querían experimentar, no sabían si iban a salir bien, no sabían si íbamos a fracasar totalmente, no sabíamos si íbamos a interpretar. Pero había que probar. Claro, y se estaban arriesgando muchísimo porque no sabían si Gonzalo actuaba bien, o si Candela, o si yo, o si Ciro hacían algo bien. Se estaban arriesgando, estaban poniendo todo su teatro, toda su vida en otros... Sobre nosotros. En otras personas diferentes. Niños. Y es algo que, pues, muy difícil de hacer, o sea, y yo creo que lo han hecho porque... Es como intentar meter una silla en una hormiga. Claro, tienen que intentar tener experimentos, ¿no? Y pues a mí me parece fenomenal que lo hayan hecho con niños, porque yo creo que la juventud es más de los niños. Porque sí puede ser actriz, punto. Que ellos pensaron en algún momento, yo soy así, porque antes fui otra cosa. Cuando era niño pensaba algo que me ha hecho llegar a esto. Entonces yo creo que ellos querían experimentarlo de alguna manera, pero ya no son niños y no pueden volver atrás. Entonces creo que como han querido utilizarnos para expresarse ellos y que a la vez nosotros podamos expresarnos también. No sé si enriquecer, pero claro, es lo que dice... Le hemos dado vida a la obra. Le hemos hecho a nuestra manera. Es lo que viene antes de lo que ellos hicieron. Porque, claro, como dice Candela, para llegar ahí has tenido que hacer algo, has tenido que pensar de una manera diferente a la que piensas ahora. No naces pensando siempre lo mismo y siempre pensando, no, o sea, vas... Unas veces te enfadas, otras estás triste, otras piensas unas cosas, tienes unas ideas, tienes otras... Tienes unas ideas y a lo mejor con el tiempo cambian y te das cuenta de que estaban... Estás en contra de algo, te pones a favor... Claro. Es así. Es una cosa que tienes que adaptarte a muchas cosas y tienes que cambiarlo, tus personalidades, no puedes estar como... Buen ejemplo. O sea, puedes estar como encerrado en un armario diciendo no me gustan las plantas, no me gusta el cabello rojo. No me gustan los pantalones. Sí, exacto, no me gustan los pantalones. Sí, me pongo falda. Tienes que ir más o menos como ser flexible a las cosas que vienen. Yo el otro día estaba pensando, digo, yo nunca volveré a ser una niña. O sea, estuve como un tiempo de bajón diciendo, nunca más volveré a ser una niña, nunca volveré a esto. Me haré mayor y después ya, pues, probablemente no recuerde todo lo de la infancia y esto, pero pienso, pero si dejo de ser niña es porque probablemente necesite seguir experimentando y seguir yendo hacia adelante. O sea, eso de crecer es bueno porque puedes seguir tu camino y llegar. Claro, el tiempo cambia porque quieras que no, como no hagas algo que marque ese tiempo, como puede ser esta obra, no lo vas...
Si no lo disfrutas, seguramente al tiempo lo olvides o se te quede marcado. Entonces depende de las cosas que hagas en este tiempo. Claro que yo creo que esta obra, por muy pequeños que seamos, yo creo que las recordaremos. Y con... Que es una cosa que queda para toda la vida, Claro, como un tatuaje. y las recordaremos como un buen momento. Yo creo que esto siempre lo recordaré porque mi forma de pensar ha cambiado en estos últimos años. No sé si es por la edad o por la obra, pero yo antes pensaba de una manera totalmente diferente. Entonces, al ser un cambio de tu mente, pues eso lo recuerdas siempre porque yo he pensado así a partir de este momento. Entonces... ¡Ginebra! 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 ¡Yes! ¿Dónde estaremos dentro de 10 años? ¡No tengo ni la menor idea! Pues un día me llamas y nos tomamos algo. ¡Me parece un plan estupendo! ¡Pero! ¡Que no te dé pereza! ¡Descuida! ¡Lo haré! Lo realmente importante es inventar un invento que cambie la humanidad. Lo vital por encima de todo, lo imprescindible, es ser capaz de vivir el presente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí está, bien armada. Está muy fría, está muy fría. ¡La pintura, la pintura! Bueno, a ver, es pintura, no son rayos. Rayos láser no existen, ¿eh? Algunas noches imagino que viajo en el tiempo y aparezco en Roma hace miles de años. Les digo cómo hacer una carretera, un avión, un teléfono. Cosas que ni yo mismo acabo de comprender. Un hombre viaja al pasado y trata de imaginar otra historia. Pero lo que perfeccionamos no es más que la forma de contarla. Y solamente eso es el progreso. Nacisteis en el año 2001. Hasta entonces el mundo no sabía de vosotros. Y sin embargo, no hacía otra cosa que esperaros. Si hacéis lo que hemos acordado, estará bien. Si os saltáis las normas, será aún mejor. Siro, Ginebra, Candela, Gonzalo. Te pido que sigas ardiendo, que continúes este movimiento hasta el final. Y te propongo vernos aquí dentro de 100 años. Solo queríamos empezar otra vez desde el principio, pensar en cómo transformarnos en seres amables e increíbles. Ahora puedo decirte que te estoy esperando. Este ha sido nuestro primer día. Seguro que has pensado muchas cosas. Deja que tu cabeza descanse y ven aquí.